Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Cosechas y Negocios. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien. Martín, la economía nos sigue preocupando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? La pregunta es, ¿llegará algún día en que la economía no nos preocupe? Ojalá, ojalá. ¿No? Estaría bueno. Sería muy interesante, ¿no? El otro día le hacía la broma, vino un amigo alemán. Ajá. Me decía, me gusta este país porque es impredecible, todo el tiempo yo tengo que estar adivinando cosas. Yo le decía, mira, 10 días como Alemania, a mí no me... Que Argentina fuera 10 días como Alemania, organizado, prolijo, previsible, no me molestaría para nada. Sí, sobre todo que podés andar por la vida sin saber quién es el ministro de Economía. Y sabés que eso no afecta tu proyecto de vida, ¿no? Tus deudas, tu situación, tu capacidad de ahorro. Exacto. Bueno, no importa. Celebremos que somos argentinos, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un día patrio. Exacto. Y tratemos de rescatar que todavía en este país hay mucha gente con ganas de mejorar las cosas y de pensar distintos ángulos, distintas soluciones. Sí, y hoy hemos invitado a dos personas Exacto. que nos van a ilustrar acerca de cuáles serían las salidas, las soluciones para los problemas de la economía, ¿no? Exactamente. Tenemos sentado aquí en la mesa a Matías Carugati. Matías es economista jefe de Management and Fit. Buenas noches. Gracias por la invitación. Por nada. Y a Jorge Vasconcelos. Jorge es vicepresidente e investigador jefe de IERAL de la Fundación Mediterránea. Hola Jorge, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, ¿cómo ven la economía? Ya estamos entrando, es un poco demasiado decir el último cuatrimestre, pero estamos entrando en el último cuatrimestre. Venimos de un primer semestre claramente recesivo, con una tendencia recesiva. Los meses posteriores a la declaración, o entre el default técnico y el default, tampoco han sido meses fáciles. Estamos en un escenario donde escuchamos suspensiones, asistencia del Estado, estímulos fiscales del Estado para mantener el empleo. ¿Qué perspectivas ven para lo que queda del año? ¿Hay todavía alguna posibilidad de recuperar o ya estamos como demasiado jugados? Yo veo una economía con un horizonte muy corto. En cierto modo se está reiniciando la pulseada dólar-tasas para del año pasado, de 2013, a esta misma altura del año, que después terminó en la devaluación de enero. Creo que el gobierno en algunas semanas le va a dar prioridad al tema de no perder reservas, en otras semanas le va a dar prioridad al tema de que el nivel de actividad no se caiga tanto, pero en un ir y venir muy cortoplacista, porque yo creo que no es la misma situación que la pulseada del año pasado, dólar-tasas. Hoy la economía está mucho más frágil de lo que estaba en aquel momento, o sea, un año atrás, y más frágil en términos de expectativas de las empresas, en términos sociales, de poder adquisitivo, de empleo, etc. Así que es una situación complicada, donde quizás si la situación se deteriora más allá de lo que el propio gobierno pensaba cuando inició esta pulseada con los buitres, empiece a repensar algunas de las decisiones que ha tomado. O sea, quizás un deterioro adicional no previsto por el propio gobierno pueda cambiar un poco el rumbo de las cosas. La solución privada con los buitres no se puede descartar 100%, es factible que pueda ocurrir, pero va a ser una ventana de oportunidad muy chiquita, si es que ocurre, y va a tener que surgir de una fuerte caída del precio al cual Singer y compañía quieren vender el juicio que ganaron. Ellos pedían 1.400 millones de dólares hace un tiempo. Para que exista una solución entre privados, ellos tienen que aceptar que su posibilidad de cobrar el juicio es muy débil y por lo tanto una quita muy fuerte sobre esos 1.400 millones que ellos pedían inicialmente. O sea que es una economía muy del día a día, con una base mucho más frágil de lo que teníamos a esta misma altura el año pasado. Matías, ¿cómo lo estás viendo vos la situación? Coincido bastante con lo que planteaba Jorge. Me parece que el pesimismo es algo que ya venía desde el año pasado, pero ahora está todavía más fijo. El año pasado, si vos preguntabas a la sociedad qué esperaba para los próximos meses, de su situación personal, de la situación de la economía en general, alrededor de 5 de cada 10 te decían, bueno, vamos a estar peor. Y otros 2 te decían, vamos a estar igual.
Ahora ya tenés 6 que te dicen vamos a estar peor y otros 3 que te dicen vamos a estar igual, partiendo de la base de que estamos en una situación peor que el año pasado. O sea que hay un bastante pesimismo. Y eso después incide en el consumo, que es el principal motor económico de los últimos años. Este consumo es un consumo que viene bastante frío, si lo queremos poner en términos de sensación térmica, y viene acompañado por un deterioro del mercado laboral, un deterioro del salario real, un encarecimiento del crédito. Todo eso está atentando contra el consumo del sector privado y no vemos que se vaya a revertir de acá a los próximos 3 meses. El horizonte temporal, como bien decía él, es uno donde ya no miramos un año adelante ni 6 meses adelante, como capaz que hacíamos hace un tiempo, sino que ya decimos, bueno, ¿cómo llegamos de acá a fin de año? Es decir, 3-4 meses. Bueno, en estos 3-4 meses la verdad que el principal motor de la economía no va a arrancar de vuelta, a lo sumo podrá acotar lo que se perdió. Hoy por hoy el salario real ya está 5 o 6% abajo en términos reales respecto a diciembre, y ahora se empieza a diluir el efecto de las paritarias, con lo cual hay que ver cómo sigue esta carrera entre precios y salarios. Entonces vemos que todos estos fundamentos se siguen deteriorando, el consumo se sigue deteriorando, a lo que hay que sumarle además que la inversión sigue fría, bastante fría. El evento del default, o como lo quieran llamar, no ayuda porque genera incertidumbre y digamos, termina incidiendo sobre las decisiones de los empresarios, con lo cual ya tenés otro motor que se te apaga. Y después en términos de exportaciones, que es otro motor que podría llegar a impulsar la demanda agregada, viene bastante malo en un año, no solo porque estamos perdiendo competitividad producto de la apreciación real que volvió a arrancar desde enero, sino también de que cayó el precio de la soja, viene cayendo y se espera que lo haga en los próximos meses. Y también tenemos a nuestro principal socio comercial, que es Brasil, que cada vez reduce sus perspectivas de crecimiento y eso nos termina afectando. Les quería preguntar, en el caso del sector agropecuario hay muchos productores que han postergado la venta de su cosecha, de la cosecha de granos, específicamente de soja, pensando, entre otras cosas, que podía haber una devaluación del peso, que el dólar iba a tener un mayor valor. Finalmente no ocurrió, el precio de la soja bajó, pero todavía las ventas siguen estando lentas. ¿Ustedes qué perspectiva ven con el dólar? ¿Puede ser que haya una devaluación paulatina o va a terminar ocurriendo lo que pasó en enero, una devaluación brusca? Yo personalmente veo que el gobierno, pese a que esta pulseada dólar-tasas para mí ya ha empezado, el gobierno se resiste a saltos bruscos, tanto del tipo de cambio como de la tasa de interés. Es decir, no va a ser el primer movimiento una devaluación o una suba agresiva de la tasa de interés, sino que vamos a ver movimientos sucesivos acotados, tanto del tipo de cambio como de la tasa de interés. Es decir, el gobierno es consciente que en las condiciones actuales una devaluación fuerte puede afectar más el clima social y lo mismo para el caso de una suba fuerte de la tasa de interés. Lo que pasa es que eso es la voluntad del gobierno y cómo ve el gobierno las cosas. Digamos, si el ritmo de caída de las reservas, si este tema de los buitres se prolonga y esta solución privada no tiene lugar, entonces el tema va a ser a qué ritmo caigan las reservas del Banco Central para ir dictaminando tanto las expectativas de los agentes económicos como las propias decisiones del día a día del gobierno. Pero claramente este tipo de cambio está atrasado para lo que es una economía que no va a conseguir financiamiento externo si es que todos estos temas que estamos analizando no se solucionan. Claro, eso es lo que parece en algún punto como raro, que de vuelta, que en enero se pretendió corregir el retraso cambiario y a partir de que la inflación siguió y han pasado 8 meses a partir de la devaluación, de vuelta uno empieza a escuchar en muchos sectores, en el agro se escucha, estamos de vuelta frente a un problema de retraso cambiario. Entonces, es un poco lo que preguntaba Cristian, salimos de una devaluación brusca, todavía no se están implementando devaluaciones más moderadas, vamos camino a otra devaluación brusca o los pasos indican eso. ¿Vos cómo lo ves, Matías, por ejemplo?
Yo en principio veía que el sendero para el tipo de cambio oficial iba a ser un poco más gradualista, es decir, subiendo todos los meses un poco. Lo que pasa es que el gobierno se demoró en hacer esta transición, tratando de que el impacto de la devaluación de enero no se tradujera tan rápido y tan fuerte a los precios. Es decir, desde que se devaluó el tipo de cambio en enero, después el dólar se volvió a utilizar, meses más, meses menos, se volvió a utilizar como ancla nominal, que le llamamos los economistas, es decir, lo dejamos fijo para tratar de que no se traslade la devaluación a los precios internos. Bueno, ahora eso, a pesar de eso y a pesar de que tenemos una recesión que le pone un techo a la inflación siguió y ahora se está estabilizando alrededor del 2% mensual, lo cual es elevadísimo. Por eso que tenemos este sendero donde el tipo de cambio real, la competitividad cambiaria que viene acotándose todos los meses y hoy estamos en terreno de, bueno, estamos bastante apreciados. En la medida que el gobierno no esté dispuesto a utilizar el tipo de cambio de vuelta como para restablecer la competitividad, bueno, las expectativas de los sectores exportadores, sobre todo el agro, van a empezar a ser un poco más fuertes. Es decir, en esto hay un componente muy importante que es de profecía autocumplida. Es decir, esperamos que el tipo de cambio suba, no liquidamos las exportaciones, son dólares que no entran, las reservas caen y seguimos alimentando esas expectativas de devaluación. El gobierno me parece que está un poco, no sé si confundido es la palabra, pero está tratando de a veces priorizar el nivel de actividad a costa de reservas y después se da cuenta que las reservas no alcanzan y entonces va a terminar subiendo capaz más de la cuenta de tipo de cambio y subiendo las tasas de interés para evitar que haga una disparada a la brecha cambiaria y las cotizaciones alternativas del dólar. Pero es una transición complicada. Me parece que hoy por hoy estamos encaminados hacia repetir lo que pasó en enero pasado desde un punto de vista, como decía Jorge, más frágil. Una economía con más inflación, con menos actividad, con menos empleo, con lo cual las consecuencias sociales de una devaluación abrupta de vuelta no van a ser las mismas que este año, van a ser un poco más duras, digamos. El tema del sector... No, sí, les pido un segundito. Tenemos que hacer un corte y ahora seguimos hablando con los dos al respecto. Vamos a un corte. Con 40 años de trayectoria, Advanta desarrolla maíces con rindes superiores, gran estabilidad y tecnología para el control de plagas y malezas. Advanta. Agricultura sustentable para un mundo en crecimiento. Casafe, empresas de tecnología para la protección de los cultivos. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. Un herbicida puede parecer suficiente, pero no puede con todo. Por suerte, un portafolio de herbicidas, sí. Encontrá tu solución a medida en el programa experto en malezas BASF. Más sitios de acción. Resultados comprobados. Visita expertoenmalezas.com y descubrí lo que BASF puede hacer por vos. BASF, The Chemical Company. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Encontrá más consejos en metrogas.com.ar. Este mes en Garbarino, llévate una tablet Commodore en 12 cuotas sin interés de 183 pesos con 25. Garbarino nos conecta más que nunca. Syngenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. Ciruelo, el señor de los dragones, presenta Arte Dragón 2014. Del 17 de julio al 28 de septiembre, Ciudad Cultural Conex. Auspicia Vorterix. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos,
produciendo más carne y más leche gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Seguimos en Cosechas y Negocios, estamos con Jorge Vasconcelos y con Matías Carugati. Estábamos hablando del campo, del tipo de cambio. Jorge preparó unos gráficos en los cuales estuvo midiendo un poco la relación entre costos internos, exportaciones. A ver, vamos a ver si lo podemos ver. Ahí se está viendo el gráfico. Jorge, ¿qué es lo que estás marcando hoy? Contanos. Bueno, ese es el poder adquisitivo de la soja en términos de gasoil en el mercado interno. Y ustedes ven que estamos en el peor momento en cuanto... O sea, hoy es el momento de los últimos 20 años en los cuales el gasoil es más caro en el mercado interno en términos de soja. O sea, necesitas cada vez más kilos de soja para comprar un litro de gasoil. Entonces, esto es así para el 75% de los insumos del chacarero. O sea, los insumos del chacarero están muy dolarizados y por ende una devaluación tampoco resuelve tan fácilmente el problema, porque una devaluación le sube inmediatamente los costos, el gasoil, los fertilizantes, las semillas, obviamente. Entonces, digamos, la caída del precio internacional de la soja y del resto de los granos ha sido muy inoportuna en términos de una economía que tiene demasiados impuestos y que tiene un déficit fiscal que hace que nadie se plantee que en lo inmediato va a haber una reducción de impuestos, que es lo que debería haber, dado que los costos están dolarizados y una devaluación no te resuelve tanto el problema de la competitividad del chacarero. Así que es una situación complicada. Con estos precios de la soja, pensando en los próximos 18 meses, uno diría, bueno, vamos a estar 4.000, 4.500 millones de dólares por abajo de lo que esperábamos en ingreso de dólares vinculados a los granos, maíz, soja. Pero no es solo eso, sino que puede haber una caída de volumen en la campaña 2014-2015 por este problema de rentabilidad que se refleja tan claramente en el gráfico que veíamos de la relación soja-gasoil. Es cierto, porque ya en el caso de maíz ya aparecieron algunas estimaciones que advierten sobre una caída del área sembrada. Hay que ver qué va a pasar con la soja. Pero es cierto. En un contexto encima donde las exportaciones en general, uno viendo la balanza comercial argentina está viendo una caída de las exportaciones y de las importaciones también, que me parece que no estaba previsto. El presupuesto tenía una pauta y de exportaciones me parece que no se cumple. Sí, no quiero sacarle espacio a Matías, pero ahí hay un tema muy importante, que es que hubo una devaluación, pero la industria no fue capaz de exportar más. O sea, yo esto lo planteé hace varios meses atrás, que en la Argentina tenemos una industria que es muy poco competitiva y que por lo tanto en las recesiones no cumple el rol anticíclico que debería cumplir. Una industria digamos, que pueda vender tanto en el mercado interno como en el mercado externo, si el mercado interno absorbe menos, debería inmediatamente ser capaz de reposicionarse en otros mercados. Los funcionarios a veces dicen, bueno, nos va mal con las expo de la industria automotriz porque Brasil está frío, pero Brasil no es el único mercado en el mundo. O sea, el problema es ese, el problema es que si no le vendemos a Brasil, no le podemos vender a México, a Chile, a Perú, porque no tenemos suficiente competitividad. Este es un tema estructural, serio, que ahora aparece con toda su fuerza en la coyuntura, pero que hay que tenerlo en el diagnóstico general de los problemas económicos. Matías, antes dijiste que en las encuestas estaba viendo una menor expectativa por parte de la gente. ¿Qué otros datos estás viendo a partir de mediciones y cómo la gente proyecta su futuro, su presente, su poder adquisitivo? Esto que decías, hay una caída del poder adquisitivo, ¿la gente lo dice también? Sí, la verdad que lo está sintiendo. Cuando vos le preguntás a la sociedad, bueno, qué problemas o qué cuestiones de la vida en general le preocupan más, el primer lugar obviamente es la inseguridad. Más del 80% dice, mi principal preocupación es la inseguridad, el crimen y demás. Después en los puestos 2 y 3
ya hace un tiempo se han puesto ahí, que son la inflación y el desempleo. Con la Eso, particularidad el de que desempleo es muy raro, ¿no? con la particularidad de que a partir de, te diría, hace mes y medio, 2 meses, y sobre todo en esta última encuesta que lanzamos hace una semana, el desempleo subió al segundo lugar. Es decir, ahora la gente está un poquito más preocupada. 52% te dice que el desempleo es una preocupación en su vida, el 49% te dice que es la inflación. Y después siguen otros temas como la corrupción, el acceso a la salud, la educación y demás. Y después aparece, sí, bueno, que los aumentos salariales no alcancen la inflación. Ese tipo de respuestas donde se ve la preocupación porque no llegues a fin de mes. Es decir, o no te alcance tu ingreso o pierdas un puesto de trabajo, teniendo en cuenta que el mercado laboral es muy débil, que no genera puestos de trabajo de calidad y donde prima bastante la informalidad. Después, eso también se refleja un poco el descontento cuando vos mirás cómo viene la aprobación de la gestión de gobierno nacional. Y venía bastante negativa, más o menos 50% sobre fines del año pasado, la desaprobación, y después con la devaluación de enero subió hasta el 62-63%, se mantuvo un poco estable ahí, y en el último mes y medio, con todo este tema de los fondos buitre y la lucha para defender el interés del país, esa desaprobación bajó al 55-56%. Es decir, bajó un poco la retórica, la lucha, la batalla cultural, como quieran llamarlo, benefició un poco la imagen del gobierno, pero no tanto. O sea, más del 50% desaprueba cómo están llevando adelante el gobierno, y además la preocupación por el desempleo, la preocupación por la inflación, están ahí arriba. Matías, la presidenta hace unos días dijo que había que consumir, ¿no? Alentó a la población a consumir. Y se supone que van a lanzar baterías de medidas para alentar al consumo, algo parecido a lo que hicieron en el 2009 con la crisis. También te pregunto a vos, Jorge, ¿ustedes creen que esto puede tener algún efecto real sobre el movimiento de la economía, que un descuento, una promoción puede llegar a tener algún impacto para recuperar el consumo? Para mí son apenas paliativos para amortiguar el efecto de una recesión sobre la cuestión social. De todas maneras, cuando vos escuchás el anuncio de la presidenta, ves que alienta a consumir porque si no vas a perder el empleo. O sea, es bueno consumir porque se nos viene todo abajo. Es decir, no me parece la mejor estrategia para alentar confianza decir que si no haces algo puedes perder el empleo al final del mes, me parece a mí. No ahorres. Claro, digamos. Claro, bueno, igual el no ahorres viene ya del 2005-2006 en adelante, con tasas de interés reales negativas, con siempre el estímulo al consumo, crédito a corto plazo y demás. Eso es una cuestión más que viene estructural desde hace varios años. Pero en esta coyuntura particular, para mí son meros parches de decir, bueno, inyectamos más fondos de alguna manera al bolsillo de la gente para un consumo que viene muy frío, que viene bastante mal, se recupere. Si vos mirás los últimos datos del consumo, tenés que ya incluso las ventas del supermercado están cayendo 3% en términos reales, el 10% del segmento minorista, 12% en shoppings, 30% en autos. Todo esto julio y junio contra julio y junio del año pasado, ¿no? Es decir, tenés todos los segmentos en rojo. Bueno, ahí está la alarma que se activó en el gobierno, y está la preocupación, como hablábamos hace un ratito, de decir, bueno, cada tanto se preocupan por cómo viene el nivel de actividad, después se preocupan por si las reservas caen mucho o no, porque en definitiva el dilema de política económica hoy es gobernar para consolidar el apoyo de nuestros votantes clave, los votantes duros del kirchnerismo, o gobernar para preservar la estabilidad macroeconómica de una manera tal de llegar al 2015 sin crisis. Bueno, un poco la ambivalencia entre esos dos objetivos que sin dólares de afuera no se pueden cumplir en simultáneo, entonces eso obliga al gobierno a elegir cada tanto, bueno, miro para un lado o miro para el otro. Claro. Jorge, ¿esta inyección al consumo te parece que significa más inflación? Claro, el problema que es que el gobierno está sin instrumentos. O sea, cuando ocurrió la crisis internacional en 2008, el gobierno venía con una situación de superávit fiscal. Entonces, en 2009 la recesión existió, pero fue corta, porque el gobierno tenía instrumentos y una decisión de incrementar el gasto público no se le veían contraindicaciones en 2009. Hoy una decisión de aumentar el gasto público tiene muchas contraindicaciones. El año pasado el Tesoro, el gobierno nacional usó 95.000 millones de pesos
aportados por el Banco Central para financiar su déficit fiscal. En los primeros 8 meses usó 20.000 millones de pesos y en la última parte del año usó 75.000 millones de pesos. ¿Cómo venimos ahora? Bueno, eso que eran 20.000 millones el año pasado son 40.000, o sea, estamos en el doble. O sea que si el año pasado, en la última parte del año, se usaron 75.000 millones de pesos de emisión, este año el consenso que se está armando es que va a haber una emisión posiblemente superior a los 100.000 millones de pesos de aquí a fin de año. Entonces, eso es muy inflacionario. Para que no sea tan inflacionario, el Banco Central va a tener que absorber liquidez emitiendo unos títulos del Banco Central de corto plazo que se llaman LEBAC, pero si el Banco Central absorbe liquidez con las LEBAC, lo que va a hacer es quitarle crédito a las empresas. Claro. O sea, ninguna de las soluciones es buena. Y eso tiene que ver con el hecho de que no hay instrumentos sólidos de política económica para enfrentar esta situación. Y te agrego un dato, el Banco Central tiene que renovar esos títulos que él decía, 140.000, 160.000 millones de acá a fin de año. O sea que a los más de 100.000 millones de pesos que vienen por el lado del Tesoro, es decir, los pesos que hay que imprimir para financiar el Estado, hay que ver qué hacemos con esta montaña de 140.000 millones de pesos, si se renuevan o no. O sea, es un momento complicado. Bien. Matías Carugati, economista jefe de Management Fit. Jorge Vasconcelos, vicepresidente, investigador de jefe de IERAL en Fundación Mediterránea. Muchas gracias por haber compartido esto con todos nosotros. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el próximo lunes. Chau.